Bien, amigos, seguimos con horas extras y ya tenemos, Carlos y yo, el placer de contar con la presencia de la experiencia. Yo creo realmente que hay mucho desperdicio con el tema este de que hay que dejar de lado la gente de antes. Yo creo que hay que tener cuidado, porque debe ser una combinación de alguien que una vez hizo una campaña que decía lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo. Creo que eso fue Peña Gómez una vez que lo enarboló. Y tenemos algunos temas que vamos a tratar con Víctor al final de estas noticias que quisiéramos en algunas oír su opinión, porque volvemos y decimos, son situaciones que hemos vivido. Por ejemplo, lo primero, la ley de protección al servicio doméstico. Eso no es nuevo. Víctor Grimaldi sabe que inclusive dentro del gobierno de Juan Bosch, de los 7 meses, se habló y se discutió, porque fue de las cosas que el profesor Bosch trajo, que es la reivindicación del servicio doméstico. Pero no hubo tiempo, porque fueron 7 meses, pero es delicado porque tiene varias vertientes. ¿Qué tú opinas, Víctor, de esa ley? Porque tú no puedes oponer... Buenos días, doctor Racín. Buenos días, Carlos. Hola. Gracias por compartir con ustedes y con esa gran audiencia que tienen. Bueno, en el año 1963 yo tenía 13 años de edad y yo recuerdo que se hablaba de eso, ¿verdad? Yo como niño escuchaba de las críticas que le hacían al profesor Juan Bosch, que era el presidente de la República, por ese tema que usted está señalando. Ahora, yo creo que ya 60 años después prácticamente, ya el país tiene que resolver ese tema. Y a mí me parece correcto lo que ha hecho el gobierno, ¿verdad? Hacer un plan piloto, el Ministerio ¿verdad? de Trabajo, ¿verdad? Lo que hay que buscar la manera de aplicarlo lo más razonablemente, ¿verdad? Porque son personas que tienen todos sus derechos que deben ser satisfechos. Ese es mi punto de vista. Bien. Otra cosa, esta semana, el día 3 de septiembre, que fue ayer, ¿verdad? Sí. El periódico El Listín publicó esta primera plana. Y es cuando, nosotros lo mencionamos mucho, porque cuando pasó el gran ciclón por el Caribe, yo recuerdo que el primer ministro de la isla de Antigua dijo, pidió la destitución del gerente de Pan American, porque dijo que esa isla había sido devastada. Y el señor dijo, ese pronunciamiento en una isla que se vive del turismo, Sí. es cierto, pero no procede. Y pidió a Pan American que lo saque. Entonces, en un país donde el gobierno está haciendo un gasto enorme en la primera fuente junto con las remesas Y es la zona franca. para atraer el turismo, publicar una foto que tiene 4 premios de periodismo. La primera que tiene es un premio de fotografía dramática, una buena foto para premio. Número 2, tiene un problema vital, que es la cantidad de personas con problemas mentales que deambulan por la capital dominicana. César Mella y Candy Montilla hicieron un programa para poder resolver ese problema y se tornó tan complicado que no lo pudieron hacer. Luego está la parte negativa del premio, que es, en un momento que se está invirtiendo tanto, poner en el principal periódico del país que este es un manicomio. Y dice, un gran manicomio. Un gran manicomio. Y
la capital una pasarela de dementes. Quería solamente decir eso, porque nosotros pertenecemos al grupo de comunicaciones Sí. que edita el cosa, pero a veces le decimos al dueño que además de ser dueño y capitalista, él es un gran psiquiatra. Sí. Porque tiene que lidiar con, Sí. no solamente con los que deambulan en la calle, sino con nosotros, Y los gente- productores y y, gente que- directores de medios. Todo con sus Yo necesidades le he especiales. dicho eso a Pepín. Que él es Correa. psiquiatra, ¿verdad? Yo hablo con Pepín de tú a tú. Sí. Yo no le digo don Pepín, yo digo Pepín, así es que hemos conversado durante más de 50 años, o 50 años, vamos a cumplir el año que viene que somos amigos. Don Pepín me lleva 15. Bien. Otra cosa que teníamos que señalar va a ser motivo también como el tema de las domésticas, porque el Ministerio de Trabajo disfrazó su guía para domésticas de plan piloto, porque sabe que está violando el Código de Trabajo. Eso dijo alguien, pero eso no es así. Es una medida que tiende a ver cómo prende. Y se van a oír muchas cosas. Otra cosa que es muy importante, en el tema de la publicación de los nombres que aparecen en la investigación que se le hizo a Donald Guerrero, mire, pasó lo siguiente. Berenice, que tenía experiencia en algunos casos cuando era fiscal de la capital, tuvo éxito, sobre todo en el caso del Banco Peravia. Se sentaba con las personas y le decía, mira, a ti te tocan con las pruebas que tenemos una cantidad de una condena de esta forma. Si tú cooperas, la ley nos permite hablar con los jueces para reducir esas penas. Pero en Estados Unidos, si el caso no ha ido o no se ha dado a conocer, se permite hasta quitarle la pena que le toca en condena. Por ejemplo, una persona que se haya sometido por malversación de 1.000 millones de pesos dominicanos. Si esa persona coopera después de ser sometido, entonces llega a un acuerdo, el juez en vez de 10 años le pone 5 y a los 5 le da condicional de 2,5, pero devolviendo una porción importante de dinero. Pero si esa persona no ha sido sometida ni dado a conocer al público de que está involucrado, se llama y se negocia en otra forma, y es devolverlo todo o una gran parte. Y no pasar por la justicia. Eso se estaba haciendo con un grupo. Al publicar la lista que tiene que ver con Donald Guerrero, ocurrió algo, que personas que estaban negociando con la Procuraduría, cuando vieron sus nombres, dijeron, no seguimos negociando, porque si vamos a estar desacreditados y vamos a tener que devolver, vamos a pelear. Y se cayeron algunas conversaciones, porque un contador del principal negociador entregó la computadora. Mira, yo no estoy en esto, yo soy el que manejo el principal negociador, mira la computadora. Y aparecieron los 208. Mire, lo que pasa es que a mí me parece como que a veces usted y yo tenemos la sospecha de que hay un departamento encargado de las filtraciones, como para ir condicionando la opinión pública en cuanto al resultado que se quiere tener en los tribunales. Y como que esa filtración salió sin mucha ponderación. No, mira, así. ese problema es delicado, porque cuando una persona negocia con un fiscal, el fiscal tiene que cuidarse también. También. Porque si es un tipo que está acostumbrado a sobornar, puede decir, mira, yo tengo un negocio de 1.000 millones, voy a devolver 500, dice, el fiscal puede decir, no, tú vas a devolver 800. Y dice, y yo te doy 100 para que sean 500.
Entonces los fiscales tienen que tener mucho cuidado y a veces dan a conocer eso, pero le tumba una negociación que representa. Señores, todos estos casos, las devoluciones resuelven problemas presupuestarios. Sí. Es mucho dinero que hay pendiente. Entonces, vamos a decir que la publicación se sabe que hay procuradores adjuntos. Aquí todo el mundo sabe que hay una docena de periodistas que le filtran informaciones y son específicos. Esos periodistas que movieron el nombramiento de Miriam y de Berenice, pero ellos filtran, saben cosas antes que lo sepa la prensa. Víctor. Entonces, queríamos señalar eso. Sí, Víctor tiene algo que decir con respecto a eso. Bueno, doctor, como estamos en el mundo de los negocios y en una época en que se han modernizado los negocios, ¿usted sabe cómo se evitan esos problemas? ¿Cómo? Además de con la actuación preventiva de todos los procedimientos y la actuación naturalmente del Ministerio Público. Pero ¿cómo se evitan esas cosas? Si son deudas que tiene el Estado con determinadas personas, por ejemplo en este caso, que hay tierras que fueron hace tiempo expropiadas por decreto, lo correcto es que si esas deudas están registradas, se sorteen y vayan a la Bolsa de Valores. En este caso Bien. a la Bolsa de Valores, porque antes yo recuerdo que en lo que era la Secretaría de Finanzas hace 30, 40, 50 años, había un globo donde los bonos de la deuda, la que fuera, estaban ahí entonces delante de varios testigos, se sacaban y se pagaban así. Bien. Sí. En vez de recurrir a intermediarios que compran. El que se Estado les entrega, negociaba y entregaba bonos. ¿verdad? Porque después tienen que pagar comisiones, Sí, etcétera. Y se crea un mercado de bonos, ¿eh? También. Un negocio. Se crea Eso un es lo mercado, que hay que hacer. seguro. Bien, por otra parte, quiero decir que al final del programa nosotros vamos a tener el discurso que pronunciara hace 2 o 3 días el empresario Manuel Estrella en Santiago. Y ese discurso me respondió algunas interrogantes que yo tenía. ¿Por qué en los últimos días algunos políticos están criticando a Manuel? Quiero decir que encontré la respuesta. Oyéndolo a él sobre la labor que él ha hecho en Santiago, me doy cuenta de lo siguiente. Ese grupo tradicional de los hombres que crearon el que Santiago es una fábrica de poder y es también una fábrica de desarrollo, en donde nacieron instituciones para Santiago, para el Cibao y para el país, que fueron ejemplos como la universidad, la Asociación de Desarrollo, la Zona Franca, el Plan Sierra, el Banco Popular, muchísimas cosas. Pero eran hombres que generalmente tenían, el presidente también, fuera de lo de la restauración y del 30 de marzo, tenemos también el caso de Salvador, Hipólito y Guzmán, santiagueros, y Luis se precia de santiaguero. Sí. Entonces, yo quería decir que después que oigo a Manuel, veo que algunas personas podrían estar equivocados en los propósitos de Manuel. Manuel lo que necesita es lo que necesitan todos los ricos y todos los empresarios, que los países funcionen, que haya paz y que haya negocios. Porque el pobre no tiene mucho que perder. Cuando tú tienes instituciones como la del mismo, que esté endeudado con 200 o 300 millones de dólares, que lo invirtió en energía, por ejemplo, en AES, no es negocio para él que las cosas no funcionen. Cuando él tiene que se detiene su contrato con Odebrecht por la construcción de una parte, de la parte civil
de la construcción civil de la planta de Catalina. No es negocio que haya problemas. Entonces, por eso es que tienen que invertir en la paz y en la tranquilidad. No es que está buscando ser presidente de la República, y algunos se equivocan. Entonces yo oigo, como el caso de ayer que tuvimos un comunicador con nosotros, que lo mencionó 4 o 5 veces, Sí. y mi querido amigo Ramón Albuquerque demostró que él lo está viendo como un competidor. Pero Ramón tiene que acordarse que toda la actividad de Manuel ha sido en el sector privado y toda la actividad de Ramón ha sido en el sector público. Y eso significa que no compiten y que además que usted no tiene que hablar bonito para dirigir un país. Aunque yo creo que Ramón es de los políticos más capaces, que él mismo resalta, que la capacidad sobre todo. Yo creo que la política es eso, pero también tiene otras condiciones. Quería decir eso porque los ricos y la gente que tiene patrimonio, su negocio es que los países trabajen, funcionen y produzcan. Tienen que ayudar a los políticos a que haya estabilidad. Nosotros tenemos aquí una pandemia y una guerra, y cada 5 minutos tiene que hablar el gobernador del Banco Central sobre el crecimiento, que es así. Sí. Pero es un milagro. Un país que no produce la divisa que consume. Y nosotros estamos con luz y con muchísimos beneficios que otros países no tienen. Entonces yo quería decir eso porque en medio de todo eso se está discutiendo, por ejemplo, hoy en este momento está terminando una gran reunión del PRM que cierra, creo que una convención o algo. Hay mucho movimiento en la avenida. Parece que en uno de los hoteles es que se está llevando a cabo, se terminó ya ese evento. Y quiero decir lo siguiente. Hay oposición que están hablando de la reelección. Señores, miren, la reelección es mala en sí misma, pero la historia nos enseña otra cosa. Los gobiernos que han pasado solo 4 años no han podido terminar nada. Guzmán, Salvador, Hipólito, no han terminado nada. Sin embargo, Lili, Trujillo, Balaguer, Leonel, Danilo, todos los que han gobernado más de 4 años, tienen una impronta, lo bueno y lo malo, pero han hecho algo que pueden aportarlo. Esto lo hicimos nosotros. Usted ha hecho una referencia a veces, Víctor, doctor, de que prácticamente este gobierno, lo que se le puede decir es que durante los 2 primeros años lo que ha hecho es administrar la crisis. El kindergarten es la primaria de los gobiernos cuando aprenden. Y entonces cuando comienzan a construir, se le acaba el tiempo. Es como dice, como nos pasa a los viejos, Sí. cuando adquirimos experiencia, se nos acaba la vida. La idea de la no reelección, doctor, viene en la génesis, en la formación del Partido Revolucionario Dominicano, porque estaba influido en ese momento por Por una la no consigna reelección. que varios, de México, la No no re- reelección. Pero el partido sí. Pero el partido sí. Entonces, el primer gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, que fue el del profesor Juan Bosch, que aprobó una nueva constitución, hubo una asamblea revisora y una asamblea constituyente al mismo tiempo, estableció la no reelección. Pero yo creo que eso fue un error también, porque Juan Bosch terminaba en el 67, de 1963 a 1967. Entonces el PRD se enamoró o asumió esa consigna y Antonio Guzmán, 4 años, Salvador Jorge Blanco, lo que usted señala, Hipólito, 4 más. Hipólito consiguió en un acuerdo con el doctor Joaquín Balaguer que se modificara la Constitución para que eso. pudiera reelegirse. Sin embargo, todos los
cabezas de ese momento, que no eran Hipólito del PRD, formaron un sindicato contra él. Sí, señor. ¿Y tú te acuerdas que Aquí Atuay se se habla fue? mucho Atuay se fue. de que Hipólito no se pudo reelegir por la crisis económica. No. Es decir, eso puede haber tenido alguna importancia, pero la oposición que le hizo el propio PRD Pero a se fue el Hipólito, presidente del partido, para que no era Atuay. mencionar nombres, Fueron que ahí están en los fueron periódicos. 7 que tenían aspiraciones, que estaban opuestos a Hipólito, y después hubo que Sí. transarse. Venga acá, pero una ñapita, como dice. Sí. Y en los 7 meses de Juan Bosch, ¿había alguien diciendo dentro de ese partido, el que sigue soy yo? No. No había. No, no. Es que no hubo tiempo para No eso. hubo tiempo. No, hombre, estaban muy preocupados. Mira, quisiera no hacer un llamado, sino que estoy un poquito preocupado porque hoy día la persona que mejor maneja el tema de la seguridad social, que es una materia pendiente que tenemos, se llama Arismendi Díaz Santana. Arismendi, soy amigo de él desde hace muchos años. Fui editor de uno de sus libros y quizás no acepte una invitación porque luego he tenido diferencias con un hermano que él quiere mucho y aprecia, pero son diferencias de criterio, de forma, que es con Juan Bolívar. Y yo quisiera pedirle a Arismendi que aquí o en cualquier programa de mucha audiencia se decida, porque todos los días él produce una información valiosísima. Por ejemplo, hoy dice, nada más el titular, porque el trabajo es largo, dice: los pobres y la clase media serían perjudicados si el Estado tiene el control de la seguridad social. El economista Arismendi Díaz Santana recordó que se han sometido hasta el año 2000 4 proyectos de reforma de seguro social sin resultados. Y yo creo que él podría aportar mucho, porque creo que han prescindido de él en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Quería decir eso. Buen profesor, fue mi profesor de economía Arismendi. en la Universidad Autónoma de Santo qué bien. Domingo, Sí. en el colegio universitario. Fue muy amigo de Maximiliano Gómez. Ah, qué bien. Muy, muy amigo. Quiero decir otra cosa. Esta semana, o la semana pasada, apareció un decreto que decía que el presidente de la República declaraba de utilidad pública los terrenos, el Hotel Hispaniola y los terrenos que le circundan. Esa es una de las propiedades más valiosas que hay aquí. Eso fue el Hotel Paz durante la Feria de la Paz. Luego el Hotel Hispaniola, que también fue arrendado a Romana junto con el Santo Domingo, en un conjunto. Ese conjunto, ese hotel fue comprado por un grupo de empresarios al Banco Central. No sé cómo llegó al Banco Central o a la Corporación Hotelera Dominicana. Y posteriormente, esos empresarios le vendieron a un grupo español encabezado por Carlos Sánchez y Pepe Hidalgo ese hotel, que hoy fue declarado de utilidad pública, y ellos le hicieron una opción a la Central Romana para que iban a hacer un complejo de viviendas para personas que se retiren en Europa y que compren aquí para su retiro. Era un proyecto muy bonito. Tenía hasta proyectos de proponer la Cancillería para un centro de convenciones y hasta el Banco Agrícola. Sí. Todo ese proyecto, desde el Hospital Robert Reed hasta el Banco Agrícola. Sin embargo, eso ha tenido problemas. Problemas que hoy, con una declaración de utilidad pública, pero esa declaración no fue el problema. El problema es que los españoles que
se les vendió. Fueron los españoles que tuvieron problemas en Marbella, Sí. en Andalucía abajo, que tuvieron problemas serios y algunos tuvieron hasta detenidos, presos por años. Pepe Hidalgo no fue de los presos. Carlos Sánchez ya murió. Y la historia es la siguiente. Le pedimos al gobierno que si está tratando de resolver a Pepe Hidalgo un problema que tiene enorme, todas sus empresas se fueron. Pepe Hidalgo es un gran empresario y hay muy pocos periodistas dominicanos que no han volado en Air Europa, cortesía de Pepe Hidalgo. Pero, Pepe Hidalgo no tiene solución a su problema económico. Tiene inversiones turísticas, tiene hoteles, tiene casinos, tiene ese proyecto, tiene Europa que le vendió 1% a Iberia, pero no hay forma de que pueda sobrevivir. Son de esos arreglos que parece que él piensa que con esa declaración de utilidad pública, él puede capitalizarse. Eso es una tontería frente a los dineros que él debe. Y el gobierno no hace nada con eso y tiene que esperar un litigio enorme que hay, porque ahí hay un problema grandísimo, aquí y allá. Entonces yo les recomiendo que a veces un hombre bueno, un hombre que ha ayudado, un hombre que se viajaba, turismo le debe muchísimos favores, pero no tiene solución el problema de él. No se va a morir de hambre porque tiene suficientes, pero no tiene solución. Y le queríamos que está viviendo contra el reloj. No, esa medida, por más que el presidente quiera ayudar a Pepe, no va a producir nada. ¿Usted sabe por qué me río? Porque estábamos hablando ahorita de una persona que dice que no se puede resolver un problema creando otro problema. Ah, sí, ese es un amigo de nosotros. Sí, amigo de nosotros, pero sí. Pero es que no, eso fue lo que hicieron. Y además, el sitio natural para un centro de convenciones era otro. Yo tengo ahora que pedirle a Víctor que nos desarrolle un tema. Yo tengo dos preguntas. No nos vamos a meter en lo eclesiástico. Hoy canonizaron a Juan Pablo I, que sí. tuvo 30 días nada más de papa. ¿Sí? 33. 33. Pero quiero, y Víctor fue representante ante dos papas, vivos los dos. Sí. Pero ese no es el tema. El tema es que hay dos cosas que a mí me preocupan. Yo vi esta semana algo que justificó el hecho de que Estados Unidos no ha nombrado un embajador ante el gobierno dominicano electo. Y el señor Robert Thomas explicó una serie de cosas que dan cuenta de que parece que había una agenda en la embajada americana con respecto a República Dominicana, que Robert Thomas le daba seguimiento, y traer un embajador nuevo y explicarle iba a ser difícil. Y él explica una serie de temas como la corrupción, como todas estas cosas que pasaron con Danilo y esa cosa. Él la explica toda. Y Thomas valora el esfuerzo de República Dominicana contra la corrupción. A veces uno dice, eso es injerencia. Yo creo que ya estamos en un punto en que la palabra injerencia hay que ver qué es globalización y qué es injerencia. Porque Danilo se le ocurrió irse a hablar con el rey de China, y alfombra roja y pendejada, y eso le trajo problemas. Entonces yo quiero decir que yo veo la fotografía de Robert Thomas, encargado de negocio, durante 2 años y pico ha sido el embajador. Pero encontré en las redes unas actividades muy frecuentes que publica
Wally Brewster. ¿Cómo se dice? James Wally Brewster, sí. Brewster, que es un embajador que Estados Unidos nos regaló, muy buen embajador, pero que quizás insistió mucho en el tema de que trajo su esposo y nos rompió un muñeco que teníamos en la cabeza con vainas sexuales y que un embajador con el marido, mujer, hombre también. Eso nos trajo problemas. Y unas fiestas que hacía en la embajada y en la piscina. Pool party. Esas son vainas que pueden que estén muy bien y yo le dijeron, yo lo respeto todas esas cosas, pero creo que son asuntos privados. Y ahora con las redes eso se pone. Pero me encontré y quiero preguntarle a Víctor si se estila que las vidas privadas no se tomen en cuenta, porque pasa también con los matrimonios. Cuando un presidente se es electo, se presenta la primera dama de la República, la señora que duerme con el hombre que toma las grandes decisiones de una nación, y se le da un lugar preponderante, inclusive a veces en áreas sociales y en esa de hacer el bien. Es una influencia norteamericana. Pero yo me encuentro con que en una fotografía está Robert Thomas recientemente con Brewster, ¿verdad? Y entonces yo pregunto, ¿son amigos? Perfecto. Durante 4 años fueron compañeros de trabajo. Perfecto. Pero esa es una fiesta de pool party. Pool party, sí. Entonces, yo quiero decirte, la vida privada no tiene nada que ver con la diplomacia, ¿verdad? Usted conoció, por lo menos tiene que haber leído, algún artículo o alguna novela de un famoso escritor premio Nobel de literatura llamado Gabriel García Márquez. Sí. Gabriel García Márquez decía que uno tenía una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Oh. Ya. Hay que respetar la vida privada de la gente y la secreta mucho más, porque y con relación a los nombramientos diplomáticos. No, eso yo quiero preguntar. No. Y a la política diplomática exterior de los Estados Unidos, es una institución que las aplica, que es el Departamento de Estado, pero la línea la traza el presidente de los Estados Unidos, es quien da las instrucciones. Sí, pero vi que los dos, por ejemplo, la bandera gay se puso en la embajada, tanto en la administración de Trump como en la de Biden. Parece que es una línea del Departamento de Estado. Sí. Porque vi la bandera. Mire, en estos momentos, en los Estados Unidos está pasando algo muy interesante. Es que la política y hacia dónde marchan los Estados Unidos no lo decide Washington, lo que pasa en Washington DC. Hay una serie de cambios en los cuales están influyendo los estados. Estados Unidos tiene 50 estados que son provincias, ¿verdad? Porque Estados Unidos es un superestado. Y los que se llaman estados son como provincias, pero no son provincias, son más que una provincia, porque tienen una legislatura, su propio sistema judicial. Por ejemplo, lo que se decide en California en este momento es muy diferente a lo que se decide en Texas, o en Mississippi, o en Vermont, con muchos temas, con ese tema que usted dice del LGTB, del aborto, de la seguridad social. En fin, Estados Unidos está pasando por un proceso de transformación cultural, político, económico y social muy grande. Y eso se refleja en los comentarios que usted está haciendo. Entonces es una sociedad muy tolerante, muy plural, muy abierta. Así son los Estados Unidos. Y hay que entenderlo. Sí, hay otro tema. Ellos tienen su que forma de vivir. puede afectarte. Puede afectarte. Y más que afectarte, puedes hablar con mucha propiedad. Se trata de lo siguiente, y quiero que me entiendas bien. El actual canciller de la República se llama el licenciado
Roberto Álvarez, hijo de un funcionario probo que yo recuerdo que tuvo 2 posiciones cuando Trujillo. Fue rector de la universidad y fue canciller de la República. Se trata de Ambrosio Álvarez Aybar. Y fue juez también, perteneció a la Suprema. Roberto Álvarez pertenece a la primera promoción de graduados en diplomacia de la Universidad Pedro Enrique Sureña. El primer grupo que había un amigo apellido Rodríguez, una cuñada apellido Ruiz Oleaga, que fueron de esa primera promoción. Se fue y sirvió mucho tiempo en la oficina de la Organización de Estados Americanos de la República Dominicana en Washington. No, él estuvo primero trabajando en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, mucho tiempo. Cuando él va ya a la oficina de la Embajada Dominicana es como jefe de misión. Bien. Que lo nombra el presidente Leonel Fernández, pero tuvo poco tiempo, eso fue muy poco tiempo. Quiero decir que Roberto es diplomático, hijo de diplomáticos, y ahora llega al cargo por ser diplomático, pero hay un componente, fue coordinador, uno de los 4 coordinadores de participación ciudadana, en que participación aportó media docena de funcionarios importantes, dentro de ellos el canciller. Ese es un tema. Otro tema. Trujillo tenía un hermano que se llamaba Virgilio Trujillo. Virgilio Trujillo no se conocía mucho en el país, pero era inspector de embajadas. Durante casi 30 años, Virgilio Trujillo fue inspector de embajadas. Porque decían que Rafael Leonidas Trujillo Molina, el que fue el jefe, tenía diferencias con él políticas y por eso vivió fuera siempre. Muy bien. Porque Virgilio era muy simpático. Fue también diplomático, siempre, independientemente de sus andanzas, Porfirio Rubirosa. ¿Verdad? Fueron esas personas, cuando muere Trujillo, ninguno de los dos, nadie se le ocurre decir que son diplomáticos de carrera. Pero no importa. Balaguer en el 66 gana. Y recuerdo que hay 2 personas que fueron funcionarios de Trujillo y en alguna forma fueron diplomáticos en algún momento, que fue el único hombre que Trujillo le permitió usar el bicornio, que fue a Anselmo Paulino Álvarez, y Balaguer lo nombró embajador en España. Y uno de los Herrera Báez, que el hijo de don Porfirio Herrera Báez, lo nombró en una embajada. Y alegó Balaguer que eso eran diplomáticos de carrera. No fueron personas señaladas como esbirros y manipuladores, porque Balaguer siempre ha tratado de ser la parte buena de Trujillo. Termino. Ahora resulta que cuando una persona, por ejemplo un grupo de reformistas que Balaguer nombró en Centroamérica, tuvieron 10 o 15 años en esos cargos. Y por un nombramiento político se hicieron diplomáticos de carrera, pero por un nombramiento político, por ejemplo, Luis José González Sánchez. Luis José González estuvo en Nicaragua y en otros países en Centroamérica muchísimos años. Héctor Pereira Ariza estuvo en Perú y en Panamá más de 10 años. Entonces, yo quiero saber por qué la gente de Leonel, 20 años, el PLD, 20 años y 12 años Leonel, con 8 de Danilo. El caso de Víctor, casi 12 años.
en el servicio diplomático, ¿por qué no es diplomático de carrera? Sí, permítame explicarle. Es que si usted ve y analiza, usted que habló de los Estados Unidos, la administración pública en los Estados Unidos, también los funcionarios tienen partidos. Y si ingresaron en un momento determinado y después se acogieron a las normas, a los reglamentos de la carrera administrativa X, no estamos hablando de la diplomacia, en el caso de ya son de carrera, es decir, eso no quita que sean o no de cualquier partido. Ahora, no ha habido una incorporación indiscriminada también. Pero yo, perdona, pero para que lo incluya ahí. Ayer yo tuve al embajador de Guatemala aquí y lo primero que me dijo, con un currículum precioso, y me dijo, yo soy diplomático a la carrera. Sí, porque ese es un relajo de cuando un diplomático llega por razones políticas, entonces le dicen a la carrera. Y aquí han venido muchos que son a la carrera de Estados Unidos, ¿eh? Correcto. Una persona que era demócrata. Porque hay siempre una cuota de nombramiento político. Ya. Pero es que, déjeme explicar lo siguiente, doctor. La primera ley del servicio exterior aquí se aprobó en el año 57 aproximadamente, 58, en el gobierno de Trujillo. De Héctor Bienvenido Trujillo Molina, cuando el doctor Joaquín Balaguer era vicepresidente de la República. Esa era la ley estructural de todo el servicio exterior hasta el otro día. Me dirán que no, que la del 1964, el triunvirato, es que la del 64 simplemente le hizo ligeras modificaciones a la ley del servicio exterior de la época de Trujillo. Eso estuvo vigente hasta el año 2016. Y esa ley establecía que después que un funcionario duraba 10 años en el servicio exterior, era diplomático de carrera. Entonces, eso es lo que ha reclamado muchos, no todos, eso es lo que se ha reclamado. En el caso particular mío, yo me acogí a esa ley, a la anterior. Entonces, la ley tiene efecto, no tiene efecto retroactivo, la nueva ley, no pueden decir... ¿Y por qué hay fallos con no respecto pueden decir que según la nueva ley, no. Es que en el caso mío, yo me acogí y yo fui evaluado, y por eso se me incluyó finalmente en la resolución que emitió el Ministerio de Administración Pública. En aquella resolución, le voy a decir cuál es, la 136 del 2020. Mire lo que pasó. 2 o 3 días o unas semanas después, el Ministerio de Administración Pública, a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, consideró lesiva esa resolución porque se incluyeron 57. Ellos lo llevaron al Tribunal Superior Administrativo. Y en julio del año pasado, 2 juezas le dieron la razón solamente a 13. Y un juez del Tribunal Superior Administrativo decía que no, que todos tenían que ser incluidos y que se rechazara lo que había propuesto tanto Cancillería como el Ministerio de Administración Pública. Pasó el tiempo y de repente, en mayo pasado, el señor canciller, en coordinación con el MAC, con el Ministerio de Administración, echó todo para atrás y aceptó que 47 de los 57 ya podían ser incorporados a la carrera. Lo que quiere decir que la resolución 136 del Ministerio de Administración Pública del 2020 era válida y no era lesiva. En mi caso, yo lo que hice fue, cuando se produjo el fallo del Tribunal Superior Administrativo de julio del año pasado, que le ve a través de un abogado, en este caso de una abogada, mi hija, Teresina Grimaldi, graduada de madre y maestra, pero en ejercicio, es abogado. Y la Suprema Corte, la Sala Contenciosa Administrativa, falló a mi favor, doctor. Y recientemente de incorporación. Y envió de nuevo el expediente al Tribunal Superior. Muy bien, pero esos fallos
que benefician la carrera de un grupo, incluyendo la suya, obliga a los gobiernos y a la Cancillería a incorporar al cuerpo diplomático a ese grupo, o es una opción que tiene el gobierno? El gobierno, a través del señor canciller, de acuerdo con el Ministerio de Administración Pública, reconsideró la actitud que había adoptado e incorporó a 47, le mandó una correspondencia a todos, a ver, ya lo vamos a aceptar. Y la mayoría aceptaron. ¿Qué quiere decir incorporar, Víctor? Bueno, incorporar lo que son... Ya son de carrera, pero ya son de nuevo diplomáticos. Eso es, sí, claro, lo que no tienen que ser ¿Y ya tienen su sueldo en la Cancillería? No necesariamente, eso se decide administrativamente. Porque la encargada de personal y el canciller firman la comunicación. Entonces, cada uno ha ido respondiendo de esos 47. Entonces, en mi caso, después que el canciller decide eso en mayo pasado, mayo de este año, a finales del mes de julio es que la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Contencioso Administrativo, falla a mi favor. Falla en el sentido que casa, quiere decir que anula la decisión que tomó el Tribunal Superior Administrativo en julio del año pasado, que fue en contra de la mayoría, porque nada más aceptó 3 de los 57. El canciller ahora y el MAC han aceptado a 47. Entonces, es un derecho que uno adquiere por su trabajo. Eso es como la carrera militar, como la carrera policial, como cualquier función pública. Hay una ley, la ley de la función pública, hay una serie de reglamentos. En mi caso se alegó que yo no tenía los 10 años según la nueva ley, pero es que a mí no se me aplicaba la nueva ley, era la anterior. Después también que no me había evaluado un comité o el encargado de la carrera en la Cancillería, pero yo deposité a tiempo todos mis documentos, tienen tiempo de evaluarlos, todos los deposité a tiempo. ¿Y qué otros diplomáticos qué otros han estado más de 10 años en una sola embajada como la suya en el Vaticano? Muy poco, ¿verdad? Bueno, Mario Albelo tiene 20 años en la FAO, el hijo de Alvarito. 20 años. 20 años en la FAO, en Roma, en la Organización para la Alimentación y la Agricultura, 20 años. Y hay otros que han estado más. Pero en el Vaticano. Bueno, en el Vaticano, hasta donde yo sé, continuamente, en años acumulados hubo un embajador, Tulio Franco, que estuvo en 3 ocasiones, pero en diferentes momentos. Sí. Pero el que ha estado más tiempo continuamente. En Roma, en el Vaticano. Y el Vaticano es un centro de diplomacia internacional importantísimo. Ahí yo aprendí muchísimas cosas. Entonces yo simplemente, haber estado 11 años allá, solicité que se me incluyera. ¿Y qué es un decano? ¿Es el de mayor edad o el que tiene más tiempo de embajador? En diplomacia, el decano se considera decano el que tiene más tiempo entre el cuerpo diplomático acreditado en un lugar en ese país. Pero en la República Dominicana y en algunos lugares donde hay concordatos, el Estado acepta como una costumbre, como protocolar, que sea el nuncio, el decano del cuerpo diplomático. Ese es el caso de la República Dominicana y de otros lugares. ¿El nuncio es el decano? El nuncio es el decano. Pero en Estados Unidos no, en Estados Unidos el decano es el que tiene más tiempo. En ese país. El embajador que tiene más tiempo acreditado en la ciudad de Washington hasta el ¿Y ese grupo federal, hoy ya cuántos hay incorporados, los primeros y los otros? ¿Hay más de 50? O eran 57 inicialmente. ¿Y ahora hay cuántos? Y dijeron, el recurso que sometió la Cancillería, el MAT, era de que era lesivo esa resolución de incluir todo ese grupo. Ya hay 47, doctor. Y para considerarse de carrera, ¿se pueden conmutar el tiempo en el servicio diplomático, aunque sean diferentes posiciones? Que puede un ministro, no solo siendo embajador, sino como ministro consejero, después ascender. Sí. Pero hay además una serie de requisitos y normas por las que hay que pasar, una evaluación que hay que hacer. A mí me la hizo la evaluación el viceministro
de relaciones bilaterales y yo la presenté a la Cancillería junto con toda la documentación. Víctor, esa modalidad de que tenemos media docena de periodistas, embajadores por muchos años, o algunos no son embajadores, han sido cónsules, han sido embajadores. Esa es una modalidad que se usa otras naciones de retirarse el periodista en el cuerpo diplomático. No, en mi caso particular, para no generalizar, yo siempre tuve esa vocación. A mí en el año 1977, el presidente Joaquín Balaguer me ofreció, me mandó a buscar a través del canciller, que era Ramón Emilio Jiménez Hijo, y de la vicecanciller Liselo Martí. Yo me reuní con ellos dos en la Cancillería, que el presidente quería que yo fuera diplomático y que me ofrecía para comenzar embajador en la Cancillería, encargado de prensa para empezar. Y yo tenía 27 años ya con el grado de embajador. Después, yo nunca pensé en ser embajador. Quien se inventa lo de embajador es Juan Bosch, que me dijo, tú vas a ser mi embajador en Washington. Eso me lo dijo en 1989. Por eso, cuando el doctor Leonel Fernández gana las elecciones en el 1996, yo en ese momento era Contralor General. Y el de Bosch en los 7 meses fue Enriquillo de Rosario Ceballos. Enriquillo de Rosario Ceballos fue embajador ante la OEA. ¿Y quién fue el embajador de Bosch en Washington? Primero fue Freites. Fue Freites. Andrés Freites. Andrés Freites, que ya venía del Consejo de Estado, Juan Bosch lo dejó, pero Freites no quiso seguir, aunque él se llevaba muy bien con don Juan. Yo hablé una vez con don Freites sobre ese tema, pero fue finalmente el embajador quedó siendo Héctor García Godoy. Ah, Héctor García Godoy. Sí, fue el que fue embajador después. Y Héctor García Godoy cuando la revolución estaba en Londres, ¿verdad? No, antes de eso, él fue embajador en Londres. No, en ese momento no estaba, creo que en ningún lugar. Él había sido embajador en Washington. Pues le decía que como el doctor Leonel Fernández sabía que Juan Bosch había inventado eso, de yo ser embajador en Washington, yo era Contralor General de la República el día que él fue juramentado como presidente. En el Te Deum, en la catedral, me dijo, Víctor, yo quiero hablar contigo. Coordina con mi secretario y al otro día yo fui al Palacio y ahí fue que el doctor Leonel Fernández, presidente de la República, me dice, Víctor, yo recuerdo que en el 90 tú querías ser embajador en Washington. No era que yo quería. Eso fue Juan Bosch, tú lo sabes, acuérdate, que tú ibas a ser el secretario de Relaciones Exteriores, que antes así que se llamaba el ministro. Y entonces él me dice, sí, pero ya yo tengo un compromiso para ese puesto. No, pues yo no te lo estoy pidiendo, yo te estoy diciendo que no era que yo quería. Yo tengo 2 puestos disponibles, me dice él. Naciones Unidas y Vaticano. Y la Organización de Estados Americanos. Eso fue en el 1996. Le digo, bueno, en la OEA, y acordamos eso. Y él tiró el decreto, me conoció la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, se llevó al Pleno. Yo me reuní con una comisión. El presidente del Senado era Amable Aristi Castro, encabezada por Amable Aristi. Estaba Milagros Ortiz Bosch. Varios senadores, y la comisión me aprobó, se llevó al Pleno, y ya yo estaba listo para irme. Pero después yo decidí dejar eso, de irme en ese momento como diplomático en esa ocasión. Es decir que es quizás una vocación que alguien veía o algunas personas veían que yo tenía. Yo sé que esto no te gusta tratarlo, pero no quita que la gente lo tenga en la cabeza. Esa transición, cuando Danilo pierde, cuando el PLD pierde, que se da un cambio casi en una transición, de que te nombran en Suecia y ponen una mujer en el Vaticano, ¿de dónde surge eso? A mí me llamó Flavio Darío Espinar, el amigo Flavio consultor Darío, jurídico. Que era consultor jurídico, que por cierto, como yo no fui de embajador en el 1996 a la OEA, quien fue designado entonces fue Flavio Darío, fue el embajador en la OEA. Y después fue embajador en Washington cuando Leonel volvió en el 2004, embajador en Washington ante la Casa Blanca. Me llama Flavio Darío y me dice, me escribió un email. Digo, Flavio Darío escribiéndome un email. Somos amigos, ¿verdad? Sí.
pero es raro porque nunca me escribió. Algo hay ahí. Eso fue un mes después del conflicto interno que hubo en el PLD. Usted deberá recordar que usted un día me llamó a mí, cuando se produjo el conflicto interno en octubre, y usted me dijo, fulano de tal, para no mencionar un nombre, tiene los nombres de 23 periodistas, no, periodistas no, embajadores, usted me dijo, que estuvieron aquí haciendo campaña. Y le dije, pues mira, Julito, yo no me siento por aludido porque yo no estaba ya haciendo campaña, yo fui simplemente como voy en el otoño de vacaciones. Y yo no voy a llamar a fulano. Al mes siguiente, fíjese cómo son las coincidencias, me llama Flavio Darío. Y me dice, el presidente te mandó a decir que él tiene hace tiempo un compromiso con esa embajada y que él te ofrece Perú o la India. Y yo le dije, Fabio Darío, ven acá, ahora que está terminando el gobierno, van a cambiarme a mí como embajador ante la Santa Sede, porque él ya no termina. Pero yo acepto lo que decide el presidente. Ahora, Perú o la India, no. Dile al presidente que me ofrezca Argentina. Yo conozco al equipo que está ahora gobernando en Argentina. Ya se había producido el cambio. La gente vinculada al Papa, que viajaba allá. Ajá. Bien, bueno, yo voy a hablar con él. Al otro día fue por WhatsApp que me escribió. Me dijo, Víctor, el presidente te ofrece Suecia. Y digo, bueno, Suecia. Y así fue. Se inició el trámite, ¿verdad? Y en la primera semana de enero salió el decreto nombrando una nueva embajadora. Esa es la historia, ¿verdad? Así, no sé cuál es el fondo ni el trasfondo. Quizá usted la conoce, lo conoce mejor. No sabe nada. Yo sé que influyó en el nombramiento de esa persona el obispo de la capital. Es lo único que yo sé. Pero aquí hay varios obispos en la capital. No, el de Osoria. Ah, usted dice el arzobispo. Bueno, sí, el arzobispo. No tengo pruebas realmente. No, yo tengo información de que ella fue que gestionó ese nombramiento. No sé con todo su derecho. No sé por qué. De sugerir como ciudadano. No sé. Y tan pronto fue nombrada, ella consiguió un cargo de juez y se cogió para acá otra vez. Apenas duró unos meses. Sí. Mira, yo y ahora está un amigo suyo, el doctor Emilio Montalvo. El doctor Montalvo. Que es un gran profesional. Psiquiatra, psicólogo. Y un gran diplomático, porque además fue embajador era amigo del Papa cuando era obispo. Sí, lo conoció en Argentina. Sí, ese asunto, igual que el presidente de Argentina, usted lo conoció porque fue a saludar. Pero hay que tener cuidado con eso, de cuando alguien dice que es amigo de alguien y del Papa. Le voy a decir por qué. Porque allá se apareció de embajador un señor que había sido diplomático, incluso de carrera, pero estaba retirado y parece que consiguió con el presidente Mauricio Macri que lo nombraran. Se apareció allá, tuvo 2 años. Él decía que había sido alumno del Papa, que todo. Y puede ser cierto, y yo creo que sí. Pero usted no puede venderle nunca a un jefe de Estado a la idea de que usted es amigo de esa persona y que lo va a convencer de hacer lo que usted diga. No. Por ejemplo, con eso sobre todo, de que el Papa va a ir a Argentina porque yo fui alumno de él y lo conozco. Yo soy que lo voy a convencer. No, un viaje es un viaje. Eso es un viaje de un Papa. Ni a la República Dominicana, ni a México, ni a ningún país. El Papa no viaja por amistad. El Papa es un líder religioso y un líder político, además, jefe de Estado. Bien, yo quisiera pedirte que me dé una ñapita, porque conseguiste todos los días difícil. Víctor, tú sabes que ya están establecidas las candidaturas sólidas, 2 candidaturas sólidas para el 24. Una, Leonel Fernández, y 2, el presidente de la República. Se da por descontado que a los presidentes les es más fácil reelegirse por las facilidades, pero en este momento que hay crisis les es difícil. Realmente, el candidato del PLD que falta todavía, ¿tú piensas que puede entrar en competencia con esos 2?
Yo le voy a hacer un razonamiento a usted. ¿Cuántos precandidatos hay, Carlos y el doctor Jacín, para esta prueba que se va a hacer el mes próximo, ahora mismo? ¿Cuántos son? 5. En el Partido de la Liberación Dominicana. 5. Son 6, 3 mujeres y 3 hombres. Sí. Abel Martínez. Vamos a empezar por las mujeres. Margarita Cedeño. Domínguez Brito. No, las mujeres primero. Margarita Maritza. Cedeño. Marisa. Marixa, ¿verdad? Karen. Que fue secretaria de Estado de Trabajo. Y Karen Ricardo. Los hombres. Luis de León, Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez. 6. Doctor, fíjese en la brecha que abrió la Junta Central Electoral con el comunicado que publicó que dijo que esa consulta no es vinculante. ¿Por qué? La Junta no lo hizo con esa intención, pero hay cosas que suceden que dan la oportunidad y crean una coyuntura para que se busque después otra salida. ¿Y qué es lo que dijo? La consulta del 16 de octubre va a dar una idea de la popularidad de estas 6 personas. Doctor, pero se ha abierto una brecha. La Junta advirtió, no son vinculantes. Ahora, ¿qué quiere decir eso, doctor? Que el panorama político y las fuerzas políticas que interactúan, la situación del país, la situación internacional, crean una dinámica que todo lo que se haga con esa consulta de repente se puede fumar. Y si aparecen 6 potenciales candidatos, más que no son ellos, después de esa coyuntura, yo le voy a mencionar 4, Sí. y usted me puede agregar Sí. 2, que podían ser candidatos del PLD. Leonel Fernández, Sí. Luis Abinader, Sí. Danilo Medina Sí, y sí. Gonzalo, También. más 2 más. Usted no sabe que aquí se puede crear una coyuntura con esa, basándose en esa advertencia que ha hecho la Junta Central De que Electoral. esto Es decir, la queda- coyuntura se crea queda por en el otras aire. razones, pero ya con esa aclaración que hizo la Junta Central Electoral, es posible que sea una de esas 6 personas, de una de esas 3 mujeres, o esos 3 hombres, que es muy probable, pero también puede suceder que un cambio en la situación política nacional e internacional determine o que Leonel, o que Luis Abinader, o que Danilo Medina, o que Gonzalo, o 2 desconocidos puedan ser una mujer o un hombre que no están mencionados los candidatos. Pero bueno, no sabe. Porque los Usted ha hablado- los resultados de esa convención, de eso que van a hacer, que dejen en el aire, deja abierto eso. Y algún PRMista, doctor, También. puede decir, oh, pero Grimaldi está loco. ¿Cómo nosotros vamos? Oye, yo le dije en Roma, hace 4 años, a mi sobrina postiza, que yo le digo así a ella, aunque ella no me conoce muy bien porque no me ha tratado mucho, pues se lo dije delante de su papá y su mamá, a Faride y Rasul. Ellos fueron en Roma, yo los llevé a visitar al Papa, saludaron, etc. Pues Tony y yo somos amigos de infancia. Y usted ha pensado, porque con la poca madurez política que tenía en ese momento, Sí. ya ha madurado más. ¿Usted no ha pensado en la posibilidad de que en el 2020 sean necesarias alianzas importantes para que su partido pueda llegar al poder? Algo así le dije. O para que lo... Y mírelo ahí, doctor. Fue Usted ha hablado necesaria de una gran alianza. de esa alianza que se dio Sí. hace 2 años. Sin esa gran alianza táctica, directa, indirecta. Y ahora es la misma situación, se necesita alianza. No es la misma situación exacta, pero la dinámica de la política y además la situación internacional puede determinar que haya cosas imprevistas. Bien. Entonces yo le digo eso. Ahora son esos 6. Quizás es uno, una de esas mujeres de las 3, uno de esos hombres. Pero quién sabe si con esa advertencia De que no es vinculante. que ha hecho la Junta Central Electoral, con los cambios que se pueden presentar en el panorama político, determinan que el candidato del PLD no sea ninguno de esos. Bien. Vamos a una pausa.